Aquí tenemos los cálculos de nuestro experimento, de nuestra práctica. Habíamos medido la masa de la mochila con la báscula digital y eran 7.8 kilogramos. Con los dinamómetros aproximadamente 8 kilogramos, y esto lo transformamos a libras y son 17.637 libras, aproximadamente 18 libras. En esta imagen tenemos el dibujo o el diagrama que representa nuestro sistema. Tenemos nuestra mochila representada por este bloque de 8 kilogramos. Tenemos nuestros cordeles o cables representados por estas líneas. Tenemos las dalas en donde estaban amarrados los cordeles representados con esto. Y como pueden ver, tenemos indicados los ángulos. Así también tenemos indicadas las magnitudes de las fuerzas y su dirección con unas flechas. Este es nuestro punto de equilibrio, donde se unen todas las fuerzas, o en donde vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas. Para identificar nuestras fuerzas les damos un nombre. En este caso a esta le vamos a llamar fuerza 1, a esta fuerza 2 y a esta fuerza 3. Después de eso, aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, representando nuestro sistema. Como pueden ver, está dibujado en un plano cartesiano y están representadas las fuerzas con sus magnitudes y sus ángulos de dirección. Recuerden que los ángulos positivos se toman en sentido contrario a las manecillas del reloj y los ángulos negativos se toman en sentido de las manecillas del reloj. Para este tipo de problemas les recomiendo que siempre tomemos como referencia nuestro eje X y midamos los ángulos a partir de este eje en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí tenemos el ángulo de 15 grados, aquí el menos 28 porque está en sentido de las manecillas del reloj, pero tomamos el ángulo complementario, es decir, 152 más 28 nos dan los 180 que son hasta acá. Igual con la de abajo, aquí podemos poner menos 90, pero nos conviene más poner los 270 grados, más 90 dan los 360 grados. Aquí lo que hay que tener en cuenta es hacia dónde van las fuerzas o hacia dónde se van a descomponer. Todas las fuerzas se van a descomponer en dos componentes, como lo voy a hacer con F1. La componente en X que va hacia allá y una componente en Y que estaría sobre el eje Y, pero la vamos a reflejar hacia acá. Al fin y al cabo es de la misma magnitud. Y vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo. De la misma manera vamos a descomponer todas las demás fuerzas. Esta en su componente en X y una componente en Y. De tal manera que esta va a ser la componente 1 en Y. Y esta va a ser la componente 1 en X. Esta va a ser la componente 2 en X y esta va a ser la componente 2 en Y. La que va hacia abajo no tiene componentes en X, valen 0. Entonces solamente tiene su componente en Y, que es la misma fuerza. Es decir, esta es la componente 3 en Y. Y la componente en X de 3 vale 0. Aquí tenemos ya desarrollada la sumatoria de fuerzas. Entonces, este símbolo, que es la letra sigma mayúscula griega, significa suma o sumatoria. Siempre que la vean antes de una letra o un símbolo, significa sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X, es decir, vamos a sumar todas las fuerzas o componentes en X.
Entonces aquí tenemos la fuerza 1 en X que les mencionaba. Esta. La fuerza 2 en X. Esta. Y la fuerza 3 en X, que en este caso vale 0. Entonces comenzamos haciendo la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a ver cómo sacar F1 en X. Pongan atención en esta fórmula. Lo que vale la fuerza 1 por el coseno del ángulo. ¿Por qué se saca de esta manera? Vamos a ver aquí. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, si tú conoces la hipotenusa y el ángulo, este le vamos a llamar teta 1, este teta 2 y este teta 3. Si tú conoces el ángulo y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿cuál es la relación o función trigonométrica que relaciona esos dos valores? Si queremos obtener el cateto adyacente, este es el cateto adyacente al ángulo y este es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está enfrente. El cateto opuesto siempre va a ser el que está enfrente del ángulo que tenemos o que vamos a usar, y el cateto adyacente es el que está al lado. Este no le podemos llamar cateto porque este siempre se llama hipotenusa. Entonces, para sacar la componente en X, usamos la función trigonométrica que nos relacione el cateto adyacente y la hipotenusa y el ángulo. Y en este caso es coseno. Despejamos el cateto adyacente y nos da, cateto adyacente va a ser igual, la hipotenusa está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, va a ser igual la hipotenusa por coseno del ángulo. Entonces es lo que aplicamos aquí en X. La fuerza 1 en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Sustituyendo los valores, ¿cuánto vale F1? 12 kilogramos. ¿Cuánto vale el ángulo? 152. Acuérdense que estamos tomando como referencia nuestro eje X. Lo pueden hacer con este ángulo, solamente tomando en cuenta que va para acá y en vez de sumar va a restar. Las fuerzas que van para el lado negativo restan y las que van para el lado positivo suman. Igualmente en el eje Y. Y hacemos las operaciones con la calculadora. Es importante que sepan usar su calculadora. Entonces fíjense bien. Aquí hacemos coseno de 152 es igual y me da negativo, ¿sí? Por esa razón les pido que usen ese signo para que no se les olvide para dónde va a ir la fuerza. Y lo multiplicamos por 12. Ahí está el resultado. No se les olvide las unidades. Vean, aquí dice es negativo porque esta componente va hacia la izquierda, hacia allá. Aquí está, hacia allá. Ahora, para obtener la componente en X de la fuerza 2, utilizamos lo mismo. La componente en X de la fuerza 2. Y para obtener la componente en X de la fuerza 3 usamos lo mismo, solamente que ya sabemos que va a dar 0. Aquí. Luego de obtener los tres valores, los sumamos. Vean. El primero, aquí está. El segundo, aquí está. Y el tercero, aquí está. Hacemos la suma y nos da esto. Noten, fíjense aquí en la nota, estos son casi iguales, deberían de ser iguales. ¿Para qué? Para que se eliminaran, debería de dar 0. Debería de ser 0, pero hay error en la medición
de las fuerzas y o los ángulos. ¿Para qué debería de ser cero? Esta fuerza se debe de anular con esta otra para que la mochila no se mueva para un lado y para otro, es decir, queremos que esté en equilibrio.